Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista con este tema que me tiene maravillada. Me encantó el tema que me propuso una amiga, es el tema sobre todos los check-ups que se deben de hacer los pacientes desde chiquitos hasta grandotes. Entonces, como es así, tenemos que entrevistar a diferentes especialidades a lo largo de la semana. Vamos a empezar pues desde chiquitos, que es la parte de pediatría. Y tenemos un tema muy interesante y muchas preguntas que hacerle al doctor Jesús Lagunas. Les voy a platicar un poquito su semblanza. Él es médico graduado por la Salle. Él estudió pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría. Después tiene una subespecialidad, es neurólogo pediatra por el Hospital Infantil. Él tiene también la especialidad en medicina del sueño en la Clínica de Trastornos del Sueño. Actualmente te encuentras haciendo un máster en neurociencias, doctor. Ujú. Qué buen currículum. Sinceramente, los pacientes poco se enteran del currículum de sus doctores. Como que normalmente los son recomendados de que es buenísimo, este es el doctor buenísimo, pero como que pocos se enteran del currículum de los doctores y solamente los doctores tienen pegados todos los currículums, que diga todos los títulos atrás, ¿no? En su consultorio, y la verdad es que poca gente los lee. Y para eso estamos nosotros, doctor. Estamos para presumir el expertise que tenemos en Connecting Docs, en ayudar al gremio médico ahorita, ahorita y siempre, ¿no? Ahorita con la pandemia, pero siempre, ¿no? Llevo un año haciéndolo y la finalidad es que ustedes como pacientes tengan y vean y conozcan quién es el mejor doctor, los mejores especialistas. ¿Y quién es el mejor doctor? Realmente es una utopía. El mejor doctor es simplemente aquel que se acopla a las necesidades de cada paciente. Cada quien decide si quiere que sea mujer o que sea hombre o que sea en el sur o whatever. Cada quien tiene diferentes requerimientos. Pues tenemos al doctor Jesús. ¿Cómo estás, doctor? Hola, bien, bien, gracias. Aquí, más que dispuesto para resolver todas las dudas que surjan para apoyar a la familia, ¿no? Que al final de importante en este caso, pues es la familia y más para nosotros como pediatras, pues el chiquito que tenemos enfrente. Claro, claro, sin duda alguna. Muchas gracias, doctor. Pues vamos a entrar de lleno. Sé que estamos empezando un poquitín tarde, pero más vale tarde que nunca. Doctor, ahora sí, cuéntanos. Vamos a empezar con la pregunta de, ¿existe como tal un check-up para los niños? O sea, y si sí, o sea, bueno, en población infantil, ¿y cuál sería este? Bueno, realmente esta situación deberíamos tomarla desde chiquitos hasta, bueno, toda la vida, literalmente, porque a final de cuentas, un cuerpo, por más sano que sea, o un paciente, bueno, una persona en general, por más sanos que seamos, siempre va a haber detalles que tenemos que ir buscando corregir para llegar al mejor estado posible. Ahora sí que un estado de homeostasis, ¿no? Ahora, en adultos, pues, a lo mejor, o en niños inclusive más grandes, un adolescente puede ser, pero por ejemplo en los niños, sobre todo los niños chiquitos, sí tiene que ser con una mayor regularidad porque estamos hablando de, digo, aprovechando toda la parte de neurodesarrollo, los primeros años son una, ¿cómo decirlo? Son una explosión en cuestión del desarrollo. Son momentos que si se pierden esas oportunidades de oro, después para recuperarlos va a ser muy difícil y es mejor no imposible, pero sí muy complicado. Y a eso agreguémosle, perdón, la parte de las vacunas, agreguémosle la parte de todos los cambios hormonales que suceden en la adolescencia. O sea, en, en esta etapa de la vida del niño y adolescente suceden muchos cambios en cuestiones físicas que suceden en niños sanos, por lo demás sanos, y que tenemos que estar conscientes o tenemos que estar checando de que estén sucediendo en los tiempos correctos.
Claro, totalmente, doctor. En cada entrevista, en cada podcast que hago, cada vez que platico con todas las personas que están en Connecting Patients, soy muy empática de la prevención. La prevención es algo indispensable en medicina. Los doctores siempre vamos a preferir un paciente que nos llegue para sano, que diga yo quiero Ujú. hacerme un check-up y si encontramos algo que sea un hallazgo, que digamos, mira, tienes un poco alta esta, vamos a ver, o que se vaya dando poco a poco, porque ninguna enfermedad, bueno, sí hay enfermedades agudas, pero las enfermedades crónico-degenerativas, las enfermedades que matan, por decirlo de esta manera, son no se presentan de la noche a la mañana. Durante mucho tiempo tenemos diferentes sintomatología que son enfermedades silenciosas y podemos prevenir o podemos atacarlas oportunamente. Claro. Entonces, es básico que cambiemos la manera de pensar de los pacientes y que no acudamos solamente al médico a, cuando nos sintamos mal, ¿no? Hay que acudir al médico periódicamente. Literalmente es un servicio, es un mantenimiento, somos como un coche. Hay que hacerle mantenimiento a nuestro cuerpo, a cada aparato y sistema, a cada uno, para que de esta manera podamos estar sanos, ¿no? No podemos pensar que vamos a estar sanos por los siglos de los siglos y de repente todo se descompuso. Entonces, no va por ahí y qué mejor empezar desde chiquitos. Doctor, ahora sí, ya que contestaste esta pregunta, si ves que volteo para abajo es que estoy viendo el celular, las Ah, no hay preguntas problema. que hacen los pacientes. Eh, ¿A partir de qué edad, por ejemplo, vamos a ver si nosotros tenemos un hijo, ¿no? ¿Se puede hacer un check-up desde antes de tener un hijo? O sea, podemos ver o podemos evaluar la sanidad del bebé o ya teniendo a nuestro hijo, ¿cuál es el primer check-up que los pacientes deben de saber que le deben de pedir a su médico o a su institución? Realmente, como bien dices, o sea, tendría que ser desde prenatal, es decir, desde que la mami está embarazada, porque hay situaciones, digo, obviamente tenemos que tener un adecuado manejo gestacional, que las consultas, el ultrasonido, el ácido fólico, todos los complementos alimenticios, etcétera, 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 para buscar que el binomio, es decir, tanto la mamá como él o los bebés en algunos casos, estén en las mejores condiciones posibles para el momento en que el bebé nazca. Sí. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo de que, por ejemplo, en los ultrasonidos se hacen ciertas mediciones, se miden ciertas partes del cuerpo, se está buscando que el bebé esté con toda la integridad anatómica posible, porque hay algunos defectos, por ejemplo, defectos del tubo neural, algo que llamamos encefalocele, es decir, que nazcan con una bolita, con un como quistecito acá atrás, o con una hernia, que ahí, por ejemplo, que nazcan mediante un parto natural, va a ser mucho más complejo, tiene muchas más complicaciones y ahí se prefiere por cesárea. Claro. Digo, ese es un ejemplo. Otro podría ser de que mediante un ultrasonido se detecte una cardiopatía y se actúe tan pronto nazca el bebé, ya se esté actuando en pro de corregir o evitar que se perjudique la salud del bebé por esta situación O del llevarle corazón. un seguimiento adecuado, ¿no? Y con intención, ya buscas con intención, ¿no? O sea, Ujú. si es que nació por alguna alteración cardíaca, ya como pediatra, pues buscas, bueno, neonato, lo que buscas con intención y dar seguimiento a X, cosa que viste durante el ultrasonido. Claro, no, inclusive, por ejemplo, en muchos casos cuando se detectan este tipo de situaciones prácticamente de vida o muerte, este, que en la sala de partos no solo está el equipo de neonatología, sino está el equipo de neonato más el equipo de cardio o el equipo de neurocirugía o el equipo de Claro, cirugía neonatal en caso de una hernia o alguna malformación de pared abdominal, etcétera, etcétera. Pero sí, efectivamente, ya es de que, ya sabes, por ejemplo, el síndrome de Down, hay algunas mediciones que se pueden hacer desde manera prenatal para intentar distinguir o intentar identificar si viene el pequeño con alguna malformación sugestiva de síndrome de Down.
Claro. Entonces, es desde antes de tener un hijo podemos hacer con los chequeos que nos hacemos las embarazadas, bueno, cuando estamos embarazadas, podemos evaluar diferentes cuestiones genéticas o diferentes cuestiones del tubo neural. El tubo neural es, digamos que el bebito se hace como un taco. La primera manera, la primera forma en cómo se va a formar, el primer proceso, como se va formando el bebé, es un taquito que se cierra. Entonces, si no tomamos ácido fólico suficiente, este taquito no se cierra bien y es justo cuando tenemos el labio paladar hendido o tenemos malformaciones directo en la parte neurológica, etcétera. Entonces, por eso es tan importante que tomemos ácido fólico, tan importante que tenemos un control adecuado durante el embarazo, que nos hagan los ultrasonidos, que nos hagan las mediciones y, y también que hagan ultrasonidos propios si el bebé está bien. O sea, directamente se puede evaluar lo que les mencionaba el doctor, el corazoncito o diferentes de los huesos, el crecimiento del bebé, etcétera. Ahora bien, doctor, cuando nace el bebé, ¿qué estudio? El tamiz neonatal, que hay tamiz neonatal básico, ampliado, súper ampliado. Ya los pacientes ya no saben cuál pedir o cuál es el bueno, entonces están en duda. ¿Cuál sería ese tamiz neonatal? ¿Qué incluye, doctor? ¿Qué hay? Bueno, efectivamente hay como un tamiz como, pues sí, un tamiz básico y el tamiz que llamamos nosotros ampliado. Generalmente lo que se maneja en todas las instituciones, bueno, no en todas las instituciones públicas, en todas las instituciones en general, es el tamiz básico, el que le hacen un piquetito en el talón al bebé y mediante unas gotitas de sangre en un papel filtro se manda a estudiar para ver si hay unas enfermedades en específico. Estas enfermedades son tres, de tamiz ampliado son muchas más, pero del tamiz regular son tres. Uno, el hipotiroidismo, dos, la fenilcetonuria y la tercera, ahorita te digo, se me fue el nombre. Bien. Pero son tres enfermedades que son prevalentes. La más importante, el hipotiroidismo, porque, bueno, las tres son importantes, pero la más relevante quizás el hipotiroidismo por cuestiones de, perdón, de prevalencia, ya que debido a la dieta que nosotros tenemos, digo, no dieta industrializada ni nada de esto, pero por el tipo de situación geográfica que tenemos, es muy común que los niños se pudieran presentar con un hipotiroidismo congénito. Y esto a la larga sí conlleva situaciones de, digo, lo de menos es una hernia umbilical o alguna dismorfia facial, es decir, como algún tipo de malformación, pero sí pudieran conllevar a la larga cierta discapacidad intelectual que esto a la larga le va a complicar la vida al niño. Claro, y lo que es muy importante es que literalmente con este piquetito pueden evaluar esto y rápidamente lo modifican. O sea, no es nada, nada del otro mundo. Y cuando no se hace este tamiz, verdaderamente lamentable, algo que se pudo haber evitado bastante fácil, sencillo al principio, y hay mamás que no se lo hacen y duran ya a los 5 años, ¿no? Cuando ya claramente tiene alguna alteración, pues, uy, es que pues debiste de haberte hecho el tamiz, ¿no? El tamiz es básico, es el primer estudio que se le hace a los niños y es básico. El tamiz ampliado son muchas más enfermedades, doctor, pero mi pregunta sería, ¿realmente vale la pena que si hagan el tamiz ampliado o no? Realmente, digo, a la larga, pues sí, seguramente va a ser necesario porque hay algunas enfermedades, digo, nosotros lo vemos mucho en neuro. Hay muchas enfermedades de que se presentan con crisis convulsivas, por ejemplo, ya en edades más adelante, o sea, no a los meses, sino a los años de vida, a los 5, Claro. 6, 7 años. Y una de las causas importantes en pediatría en cuestiones de crisis convulsivas o de epilepsia son alteraciones metabólicas, es decir, alteraciones en donde el cuerpo no está pudiendo
o producir todas las situaciones químicas para mantener una homeostasis, para mantener ese equilibrio, o inclusive desechar algunos materiales o sustancias químicas que debemos de desechar de manera normal. Ok. Entonces, en esos casos es cuando le decimos, ¿sabes qué? Pues vamos a hacerte tamiz ampliado. De primera instancia, no está todavía recomendado al 100% porque a final de cuentas son enfermedades, muchas de esas que se miden, de las que se consideran, perdón, enfermedades raras, es decir, son enfermedades que sí Sí, suceden, pero no suceden con tanta regularidad como las otras tres. La más prevalente de ellas, lo que comentábamos, el hipotiroidismo congénito. Ahora, ¿cuál es el problema con este? El tamiz regular es gratis. Lo hacen en el IMSS, en el ISSSTE, en cualquier centro de salud, o en cualquier institución privada, y a lo mejor nada más tiene el costo extra si es que se envía a algún lado, pero realmente nada más. sí, debe de ser relativamente muy barato, ¿no? Sí, ¿no? A diferencia del tamiz ampliado, que ese sí es un costo extra más importante. Digo, a lo mejor no de números de 5 cifras, pero sí una cantidad mucho más importante que a lo mejor supere, por ejemplo, los 1,000 pesos. Y para la gran parte de nuestra población en México, la verdad a ellos se les pudiera complicar conseguir para realizar ese tamiz. Claro, claro, por supuesto. Lamentablemente, la salud o mantener la salud pareciera que es un lujo, doctor, y eso es lamentable y tenemos que trabajar en eso por el pro de los pacientes. Sinceramente, no podemos ser elitistas en la cuestión de la salud, ¿no? O sea, todos tenemos los mismos derechos según la Constitución en el artículo cuarto. Pero realmente la finalidad es que lo que quiero que vean los pacientes es que el tamiz, el básico, es el que más frecuente, son las enfermedades más frecuentes y el ampliado son enfermedades muy, muy raras que se hace para ver si existen esas enfermedades y las enfermedades raras, como su nombre son, no es que estemos inventando el término el doctor y yo, así se le llaman, son enfermedades raras, que literalmente, pues, como su nombre lo indica, son enfermedades muy, muy poco frecuentes y se ponen en el tamiz ampliado. Doctor, en este tamiz neonatal, la cuestión auditiva que hacen para los bebés, cuéntenos un poquito de eso, por favor. Sí, quizás, bueno, no quizás, hay como otros 3 tamices que se podrían incluir ya en algunas instituciones, tanto públicas como privadas, lo están incluyendo como dentro de un paquete, por así decirlo, ¿Ok? que es efectivamente el tamiz auditivo, el tamiz visual y el tamiz cardiológico. Estos tres, lo que buscan es identificar antes, como lo mismo del tamiz neonatal, es identificar antes de que haya algunas otras complicaciones o antes de que se esté ya manifestando clínicamente, si hay alguna alteración en estos 3 niveles, a nivel auditivo, a nivel visual o a nivel cardiológico. Realmente, por ejemplo, lo que hace el tamiz auditivo es se le ponen estímulos y lo que se busca es mediante el estudio de las ondas o el reporte que nos dicta la computadora, es ver ahora sí que qué tanto es tantito que el bebé tiene la capacidad de escuchar, Ok. ¿vale? Digo, evidentemente nosotros hay un reflejo que se llama cocleopalpebral a la exploración física, que si nosotros hacemos un ruido fuerte, el niño o el paciente va a hacer como parpadeo, pero eso es ante ruidos fuertes. El tamiz auditivo lo que nos hace es, sí, efectivamente, sí ante ruidos fuertes, pero también sí ante estímulos un poquito menos importantes, Impulsivos. Ujú. exactamente, con menos volumen, que tanto reacciona y no tanto, perdón, te reacciona a nivel física, sino que tanto se transmite la información desde afuera hasta el cerebro, literalmente, desde el oído al cerebro. Y Claro, que más o menos. realmente eso es básico para ver si los pacientitos están realmente, una cosa
pues si yo a un bebé le hago un ruido durísimo, pues claramente va a reaccionar. Y una cosa es si le hago un ruido más chiquito y ver qué tanto estímulo genera, más que estímulo interno, ¿no? Realmente ver cómo está, ¿se llaman los potenciales evocados, doctor, de auditivos o? Sí, los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral, porque a final de cuentas ahí es donde del oído se va hacia el tallo, que es como la colita del cerebro, por así decirlo, que conecta con la médula, que va en la columna, y después otras onditas que ya nos evalúan como de este tallo va hacia la corteza, el área, perdón, hacia el área auditiva. Claro, ok. Y también hay cuestión auditiva y cuestión cardíaca también, ¿no? Estos estudios que Ujú. hacen a los bebés. Y ya pasando a un poco más grandes los niños, doctor, ¿qué chequeo médico se le haría, además de la vacunación? Que bueno, eso es un tema preventivo, pero no es como tal un check-up, es simplemente un esquema de vacunación que tenemos que seguir y que ha demostrado una alta eficacia para que los niños no se enfermen a lo largo de su vida. Además de la vacunación, el chequeo médico o los check-ups médicos que deben de estar haciendo los pacientes, ¿cuáles serían los indicados, doctor? Antes de eso, quiero aclarar que esto lo vamos a hablar con relación a un niño sano, ¿sale? Claro, 100%, sí, Porque sí, sí, un claro. niño con X patología o con X situación es un ritmo de chequeo un poco, puede ser más distinto, bueno, puede ser distinto dependiendo de la gravedad de la situación. Esto lo vamos a hablar en contexto de un niño sano, ¿sale? 100%, sí. Lo que se espera de un niño sano es de que, por ejemplo, de que nazca, esté con su mamá o esté a lo mejor en el cunero si sucedió algo con la mamá o en lo que la mamá se recupera y de que se egrese junto con la mamá, junto con la mami a los, no sé, a las 24 horas o a los 3 días si fue cesárea. No sé. Normalmente, lo que se marca es de que, por ejemplo, después de nacido, es decir, nació el sábado pasado, normalmente se tendría que checar entre su primer check-up, su primer chequeo de rutina sería entre la primera semana, 15 días de vida, es decir, antes de que cumpla el medio mes, y después completar otros 15 días para el segundo chequeo, es decir, una al medio mes de vida, el segundo chequeo alrededor del mes de vida. De ahí, como lo que decía en un principio, estamos, este primer año sobre todo, es acelerado y un desarrollo muy, muy, muy rápido en cuestiones de habilidades, de hitos del desarrollo. Entonces, es un chequeo mucho más frecuente al que vamos a tener en años posteriores. Lo que se dice es, nace, después a los 15 días, otros 15 días, es decir, al mes, después los primeros 6 meses, un chequeo más o menos cada mes, y después el segundo semestre de vida, un chequeo por lo menos cada 2 meses. Eso es para evaluar la función del crecimiento y desarrollo del bebé. Uh -huh. Básicamente, no es para un bebé enfermo, es para los bebés sanos. Entonces, los pacientes hay que, papás y mamás, los dos tienen la misma responsabilidad de llevar al bebé a estos chequeos médicos para mantenerlos sanos y para ver si existe algún cambio o alguna alteración del bebé, ¿no? En cualquier síntoma o más bien en cualquier sistema. Sí, que ahí lo que nosotros evaluamos es obviamente al bebé en general como cualquier otro niño, como cualquier otro paciente, pero hay dos puntos muy importantes que se dan en los bebés y que sobre todo estas edades y que no se dan en otro momento de la vida. Uno, como lo digo, es el desarrollo de que, no, pues que ya sostuvo la cabecita más o menos 3, 4 meses, de que si ya se sentó a los 6 meses, que si ya gatea, que si ya se para, camina, balbucea, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro es sobre todo el tamaño de la cabecita. Sí es importante ver evidentemente cómo crece en cuestión de tamaño, la talla, y cómo va aumentando de peso. Pero así como esos dos parámetros son importantes ver cómo están creciendo o aumentando de manera armónica, eso también es el tamaño de la cabecita. Porque no es lo mismo una cabecita que en poco tiempo crece mucho
o que al contrario, en mucho tiempo que crece poco. Claro, Porque eso nos pudiera conllevar a diferentes situaciones de o un tamaño del cerebro más chiquito y por consiguiente que pueda tener ciertas complicaciones clínicas, es decir, una discapacidad intelectual, o al revés, que crezca muy rápido y estemos hablando de una hidrocefalia, es decir, que se acumule claro, agua en la cabecita y requiera tratamiento quirúrgico. claro. Entonces, esos dos factores es el motivo, bueno, más junto con todos los demás, pero esos dos factores es el motivo por el cual también en los bebés tenemos que tener un chequeo un poco más frecuente, a diferencia de un niño, ya no hablemos de un adulto, pero de un niño más grande. Claro, estoy de acuerdo, doctor. Y la verdad es que no hay que dejar muchas veces por este miedo en la mamá de que les den algún diagnóstico que no les guste o no les guste, no porque soy mamá y sé lo que se siente, pues evitamos ir al doctor o evitamos esto, ¿no? Como que lo dejamos un poco después veremos. Sí. Ok, doctor. Y entonces, terminando estos primeros 6 meses, después, ¿qué prosigue? Normalmente lo que nosotros hacemos, digo, también dependiendo de la disponibilidad de los papás, porque hay algunos que luego se les complica por cuestiones laborales o inclusive hasta cuestiones sociales de que no pueden porque alguna situación familiar o alguna de estas cosas, pero lo ideal es de que una vez completando el primer semestre, el segundo semestre de vida sea más o menos un chequeo aproximadamente cada 2 meses. Claro, pensemos en un escenario ideal en donde hay una mamá o un papá dispuesto a ir y cumplir todas las especificaciones que debería de ser para mantener a su niño sano. Porque hombre, si hablamos de la cuestión laboral, muchos papás no van a poder, no pueden Sí. ir, ¿no? Se los dejan al papá o a la mamá y pues el papá y la mamá no los lleva. Pero pensemos en este escenario, después de estos 6 meses es cada 2 meses hasta cumplir el año. Exactamente, es decir, otras 3 citas, tomando en cuenta de que quedan 6 meses antes de cumplir el año, son la cita de los 6 meses, después a los 8, a los 10, y la cita del año de vida, a los 12 meses más o menos, para ir checando cómo va, y ahí es cuando vemos ya hitos Ok. del desarrollo mucho más gruesos, como por ejemplo el gatear, el caminar, y empezamos a ver lo del habla, que ya si tiene algún retraso o alguna alteración en el habla, pues es evaluar varias situaciones, desde cómo está la cabecita, o nuevamente, si ya en su momento no se le hizo tamiz auditivo, ver cómo escucha, o inclusive hasta situaciones un poco socialmente más complejas, como es el autismo o el trastorno del espectro autista. Claro, claro, no hay que dejar esto de lado. Sí, por eso es justo importante, doctor, ver a nuestro hijo cómo está creciendo y compararlo como mamá, ¿no? Ver con otros niños, pues si el otro niño ya está caminando o ya está hablando o ya está, lo que sea, está empezando a socializar, ver que nuestro hijo no hace nada de eso, ¿no? Es un signo de alerta, de alarma, que es importante. Y justo por eso es que hay que mantener este check-up médico infantil. Después de este año de vida, eh, ¿cada cuánto deberíamos de acudir al médico, quitándolo de las vacunas? ¿Cada cuánto deberíamos de acudir al médico para que evalúen a nuestro niño y ver si... yo quisiera hacer una connotación importante, doctor, que si nosotros como padres tenemos alguna alteración, cualquiera que sea, desde una enfermedad metabólica, hipertensión, diabetes, lo que fuera, o nos conocemos con alguna mutación genética o lo que fuera, y tenemos este miedo o esta cosquillita, háganle al bebé, ¿no? Porque hay enfermedades que se pueden transmitir directamente al bebé o al niño y no hay que esperar a ver si empieza a tener algún síntoma, porque pues ya cuando lo tiene, pues probablemente ya no haya tanto que hacer, ¿no? O sea, es platicarle esto al pediatra y no dejarlo
pues a la buena de Dios, como dicen, o sea, realmente como que hacerle con intención, así decimos los doctores, hay que buscar con intención, porque si solamente lo hacemos así como por encimita, va a ser muy difícil que diagnostiquemos algo que puede estar enfrente de nuestros ojos. Exactamente. Muy bien, doctor. Ya que estamos ya que pasamos este periodo de recién nacido, lactante, y ya llegamos al año, ya empieza de como de al año hasta los 3 o 4 años, doctor, en este rango de edad, ¿qué podría hacerse para hacer un check-up? O sea, ¿cuáles check-ups o qué hay que buscarle al niño? Digo, en este, todavía va a seguir esta cuestión del desarrollo, sin embargo, ya va a ser mucho menos, eh, no menos evidente, pero sí va a ser menos acelerado a diferencia del primer año de vida. Es decir, como que la curva del desarrollo, bueno, inclusive del crecimiento, es muy empinada el primer año y después se va como a medio aplanando. Aprovechando que ya todos conocemos esos términos por la pandemia, es un crecimiento muy acelerado el primer año y después no se aplana por completo, no es una meseta, pero ya no es tan Sí, de subida también. como en una montaña rusa, tanto en crecimiento como en desarrollo. Entonces, normalmente, por ejemplo, lo que hacemos los siguientes 2, 3 años, es decir, hasta los 3, 4 años más o menos, igual estas edades, hay algunos que se van hasta los 5, es por lo menos tener un control del niño, a lo mejor ya no tan estrecho, por lo mismo de que el crecimiento ya no es eh, tan acelerado, tan vertical, pero a lo mejor cada 6 meses, digo, aparte de las vacunas, como bien dijiste, Sí, este, sí, quitemos las vacunas porque las vacunas tienen un un ritmo tiempo diferente. preciso que hay que cumplir y que se lo dice el pediatra y es la mejor manera de prevención, punto. Quitando eso, ¿no? Hablemos del check-up para ver enfermedades en general. Sino que ya ahí el chequeo, perdón, es más o menos, te digo, cada 6 meses, porque a final de cuentas no va a ser como te digo, un crecimiento y un desarrollo tan rápido como en los primeros 12 meses de vida. Sin embargo, el crecimiento sigue siendo mucho más rápido que en los años subsecuentes. Es decir, no está parado, pero no es tan rápido como el primer año. Y sí se pueden detectar situaciones como sobre todo, volvemos a lo mismo, problemas de lenguaje, problemas de retraso del desarrollo, o inclusive ahí es cuando ya se pueden empezar a ver problemas como por ejemplo la talla baja o un peso bajo, o al contrario, problemas de obesidad infantil, más aparte problemas de disrupción social ya cuando entran a guardería, al kinder o a este tipo de estancias, que ahí es donde también explota esta cuestión del desarrollo o mejora muchísimo, sobre todo en cuestiones de lenguaje, o los papás, seamos sinceros, luego creamos como un falso negativo de que no ven situaciones que a lo mejor va a ser más fácil identificar así para los maestros, como cuestiones más sociales de cómo se llevan y sobre todo por los otros niños, que a lo mejor en casa Claro, no hay. claro, es cuando comparamos, ¿no? Si no, si tenemos un solo hijo, ¿no? Y nosotros como papás tenemos poca sociabilidad, pues va a ser muy difícil que realmente comparemos la parte social y de crecimiento de neurodesarrollo de nuestro hijo. Si tenemos más hijos, pues sí vamos a poder, oye, Juanito ya había caminado a esta edad, ¿no? Ahora, si tenemos familia y si tenemos amigos y los metemos al kinder o a alguna guardería, pues va a ser mucho más evidente los cambios neurológicos o de desarrollo del bebé y ellos nos los van a decir a nosotros. Claro, no, inclusive va a ser muy común que la maestra oiga, ya debería de estar dejando, sobre todo papás primerizos, oiga, su hijo ya debería estar dejando el pañal y todavía se está haciendo pipí o popó, o ya no debería estarse durmiendo en las clases y de tomar siestas cuando todavía está tomando muchas siestas. Digo, hay muchísimas cosas que los maestros en este caso, más que enseñarnos en ese sentido, que los colores, que las letras y todas estas situaciones, también son como, sobre todo volvemos a lo mismo, los papás primerizos son como guías en cuestión del desarrollo de a lo mejor cómo debería ir yendo el niño. Claro,
Claro, estoy totalmente de acuerdo. Este, viendo las principales causas de muerte en niños de 1 a 4 años, en general son pues agresiones, malformaciones. Ujú. Las malformaciones por eso son muy importantes detectarlas desde el principio y son importantes pues detectarlas oportunamente para que podamos hacer algo. Posteriormente va a ser muy difícil para los médicos y los especialistas poder hacer algo, ¿no, doctor? Sí, no, hay algunas malformaciones que, digo, hay muchas malformaciones que pueden ser nada más curativas, por así decirlo, para cuestiones estéticas, es decir, una mancha, un lunar o cosas, pero hay otras que efectivamente ya nos traducen, no un riesgo solo para alguna función del cuerpo, sino inclusive funciones vitales del cuerpo. No es lo mismo, volvemos a la etapa de prenatal. No es Sí, lo mismo que se detecte este encefalocele o este mielomeningocele, estas hernias del sistema nervioso antes de nacer y se evite parto y que sea cesárea, a que no se detecten, sea parto, se abra y se infecte, y eso ya conlleva un riesgo de mortalidad mucho más elevado. ¿Sale? Una estoy infección en el total. sistema nervioso en bebés y en adultos puede ser algo muy, muy, muy peligroso en cuestión vital y Entonces, en cuestión de funciones. perdón por interrumpirte, No, no, doctor. no. Entonces, lo que quiero dejar claro es que en esta etapa, desde los 0 al 1 año, es evaluar el crecimiento, el desarrollo y las malformaciones. Uh-huh. Y del 1 a los 4 años es ver también las malformaciones o las malformaciones, como el nombre el doctor lo indica, son procesos que no deberían de existir en un niño sano y que solamente y que se generan durante la gestación. Y esas son las principales causas de muerte en los niños de esa edad. Después, desde los 5 hasta los 14 años, la principal causa de muerte metabólica, por decirlo así, es el cáncer, doctor. Uh-huh. Eh, Sí. ¿qué, ya siendo específicos en este tema, ¿cuál sería el check-up que los papás podrían ver, conocer y hacer y pedirle a su propio especialista o pediatra que se lo hagan, doctor? ¿Cómo pueden estar generando este check-up para los niños? Digo, ahí nada más para aclarar, sobre todo para los papis que nos están viendo, y digo, para tampoco, no se trata de asustar. No, sí, claro, Sí, 100% no. efectivamente, la causa más frecuente de muerte a estas edades es cáncer, y sobre todo cáncer hematológicos. Ok, Y hematológicos, renales y de sistema nervioso. Pero eso no significa que gran parte de la claro, población no. va a padecer esto. Estoy Es de acuerdo, lo dije mal, entre... lo digo mal. Lo que es importante también aquí es, por ejemplo, el control de la alimentación, ¿no? Para posteriores, para que no sean niños con algún problema de obesidad o con sobrepeso o de ansiedad, etcétera. Entonces aquí sería muy bueno el check-up como de educación de la nutrición, tanto papás para hijos, para que pudieran, para que se pudieran, ay, vamos juntos. Arriba, porfis. Perdón, para que pudieran, perdón, para que pudieran pues mantenerlos en un buen peso y en un buen crecimiento, ¿no? Justamente lo que mencionaba. Claro, en esta etapa quizás de lo más importante es la parte educacional. Es decir, uno tienes que comer bien, pero tampoco significa comer bien, echarte la alacena entera cada 2 días. Es decir, a esta educación de ya ir metiendo cuestiones metabólicas de que no es que tienes que comer bien porque si no te puedes tener diabetes en un futuro. O sea, volvemos a lo que comentabas desde un inicio. La cuestión de la prevención, o sea, no es lo mismo agarrar desde chiquito a un pequeño de, no sé, 10 años que tiene una obesidad importante, allá agarrarlo de inclusive 15 años, 20 años, ¿sale? Donde ahí ya las repercusiones metabólicas van a ser mucho más importantes a un niño de 10 años, que no es que Claro, esté bien, pero es más fácil evitar llegar a estas complicaciones a hacerlo desde acá.
desde más Totalmente, chiquito. justamente es la edad donde hay que prevenir, es en el momento preciso donde podemos modificar los cambios de alimentación. Si yo como papá o como mamá tengo sobrepeso y yo tengo un mal hábito o soy sedentaria, me quedo viendo la tele mucho tiempo, lo que fuera, es algo que sí lo podemos cambiar en los niños. O sea, los niños, de hecho, hay una cosa, lo que he visto es, si el papá tiene diabetes o la mamá tiene diabetes o hipertensión o sobrepeso, cuesta mucho trabajo con cambiar los hábitos de la familia. Sin embargo, el niño tiene diabetes, sobrepeso u obesidad, así se cambian los hábitos de la familia. Todos cambian los hábitos, todos ayudan al niño y es justo porque sabemos la importancia que es esto, ¿no? Cuando ya le podemos decir a los papás, su hijo tiene tendencia a diabetes o tiene obesidad, es el preciso momento, es justo el mejor momento para modificar esos hábitos para que la vida adulta o de adolescente o adulta no tenga estos cambios que, pues, que lamentablemente aquejan a nuestro país, ¿no? Es terrible, ¿no? Claro, no, inclusive, aunque fisiopatológicamente la causa de la diabetes tipo 1 es diferente a la tipo 2 o la del adulto, Sí. el, el hecho de decirle a los papás, su hijo tiene diabetes, es un golpe emocional brutal. O sea, Claro, pues sí, no hay otro nombre, o sea, es un knockout a los papás en cuestión emocional esto. Entonces, es más, digo, obviamente no se le decía a nadie ni nada, pero sí se ha visto cómo los papás, y como bien dices, la familia entera cambia el hábito de, no, pues que la coca, no, pues que el pan cada noche con el café y el McDonald's y todo eso. Sí cambian la rutina, una rutina más sana en cuestión alimentaria, a diferencia de que si el papá y la mamá ambos tienen diabetes e hipertensión y el niño está gordito, aún así van a seguir yendo a McDonald's cada vez que se pueda. Y no se trata de claro. quitar todo, ahora sí que comer lechuga todos los días, pero sí una dieta balanceada y adecuada dependiendo a la edad, porque tampoco es lo mismo lo que requiere un niño a lo que requiere un adolescente o que requiere un adulto. Totalmente de acuerdo, doctor, totalmente de acuerdo. Y para seguir con este grupo de edad de adolescentes, el check-up ya cambia de sexo, ¿no? De mujeres a hombres. O sea, realmente empezamos pues las mujeres empiezan a tener la menarca o la primera menstruación, los hombres, pues obviamente no, pero empiezan a diferenciarse los check-ups y empiezan a tener síntomas diferentes que, por ejemplo, lo del VPH y toda esta vacunación, hay muchas dudas con respecto a esta vacuna y al check-up de las mujeres, cuándo iniciar el ir con el ginecólogo, etcétera, ver todas estas cuestiones, doctor. Realmente, hasta antes de la adolescencia, es decir, antes de todos los cambios hormonales que ya sabemos que suceden en esta etapa, realmente un chequeo, si es niño, si es niña, pues es lo mismo, no hay cambio. Exacto. No hay Hasta cambio. efectivamente, ahorita que ya empieza en la niña que el botón mamario, que la menarca, el crecimiento de vello, y en el niño el crecimiento del órgano reproductor, el crecimiento testicular, el crecimiento de vello, el engrosamiento de la voz, etcétera. Ahí es cuando ya se toman Sí, caminos distintos, cambian. se forma la Ujú. Y. Entonces, primero en cuestiones, por ejemplo, de cuando veníamos en una edad escolar, es decir, los 6, 7, 8, 9, 10, 11, más o menos hasta acá nos podemos seguir una consulta al año, más o menos, para estar checando que todo vaya Ok. bien, un control. Medición de peso, medición de crecimiento todavía, etcétera, ¿no? Inclusive hasta una biometría hemática y un perfil químico anual para nada más checar que todo vaya bien, tomando en cuenta lo que decíamos de lo de la situación del cáncer, nada más para asegurarnos que todo adentro del cuerpo, todo lo que no se ve esté bien, pero no hay problema. Ya en la adolescencia podríamos seguirnos con un chequeo anual, sobre todo con los niños, que no hay tanto, que aunque sí haya un boom hormonal, si hay un cambio importante en cuestión hormonal, los cambios no son tan notorios o tan importantes o inclusive tan eh, marcados en la vida de la persona como en la mujer. En la Claro. mujer el cambio de
primero el botón mamario y después el crecimiento del pecho y ya el inicio es más aparte toda la regulación hormonal que está sucediendo en ese momento hacen que suceda un cambio inclusive en la niña. Entonces, no es lo mismo una chiquita que va en sexto de primaria o en quinto de primaria y ella puede ser socialmente retraída porque ya empieza a tener crecimiento mamario, porque ya empieza con la regla, cuando a lo mejor el resto de sus compañeros pues, la ven rara porque no están acostumbrados a esta situación. Claro. Entonces, sí es una situación donde el niño no va a tener mayor problema porque no son cambios tan notorios a lo mejor, pero la niña sí, la niña es otro boleto totalmente distinto. Y aquí, normalmente lo que decimos es de que la niña empieza la pubertad más o menos a los 10, 11 años y el niño más o menos un año después, 11, 12. Digo, promedio, ¿no? Ya en esas etapas, sobre todo con el inicio de la pubertad, ahí es cuando, dependiendo de la edad y si no hay alguna otra situación asociada, como por ejemplo una pubertad adelantada, pubertad retrasada o un síndrome de ovario poliquístico, a lo mejor lo puede seguir un pediatra o inclusive ya en esta etapa, a lo mejor inclusive más grande ya un internista desde los 16, 17 años. Pero si ya se empieza a ver un ritmo irregular, después de más o menos 6, 7 meses, sigue con un ritmo irregular, o son menstruaciones muy dolorosas, una dismenorrea muy importante, sí ahí sí conviene ir a un chequeo con el gineco de la confianza de la familia, porque generalmente es de la mamá le da el gineco a la hija, entonces muchas veces sí sucede eso. Y después cambian como ya a los 22 años que la hija ya empieza a tener vida sexual, entonces ya no quiere que sea el ginecólogo de la mamá. Cambian. Sí, no, pero solo en situaciones así donde ya hay algún tipo de alteración en el ciclo menstrual, ahí a lo mejor sí se pudiera valorar con un ginecólogo. Realmente, por lo demás, si tiene un ritmo dentro de lo que cabe regular, no hay un dolor más importante o no le causa muchas molestias a la paciente, ahí sí pues, pudiera seguirlo un pediatra o en su momento ya un internista o inclusive un médico general, no hay ningún problema. Ok. ¿Sale? Ya cuando son más severos, pues sí a lo mejor valorar o con un químico o con un endocrino, que también pudiera ver este tipo de situaciones. Ok. Y ya a partir de los 16 años, doctor, ya no les toca el pediatra. Ya les toca, ahora sí, como bien dices, es un internista, un ginecólogo, un endócrino, ya lo que fuera, pero ya no les toca, ¿no? Ya el pediatra deja de cumplir su función de esta manera, decirlo Sí, así. porque inclusive, aunque digo, estamos hablando, volvemos a lo mismo, de personas sanas, de niños sanos. Sí, Porque aunque son sanos, digo, lo vemos en pediatría general o en medicina general, pero también en las especialidades. No es lo mismo un niño con epilepsia a los 5 años que a los 16 años o una epilepsia del adulto. Ya las causas son totalmente distintas. A lo que quiero llegar con esto es, a lo mejor pueden haber cosas que se parecen en cuestión niño, adolescente, adulto, pero nosotros como pediatras tenemos una formación enfocada a esta edad y un internista tiene una formación enfocada a esta edad, a un adulto y a un adulto mayor, que aunque hay similaridades o similitudes, mejor dicho, van a haber cosas donde que a lo mejor nosotros como pediatras nos va a costar trabajo detectar y viceversa. A un médico entrenado, bueno, claro. educado para adultos le va a costar ver en un niño. 100%, doctor. Me parece que esta gama, ¿no? De todo lo que acabamos de platicar desde antes del nacimiento hasta cuando acabamos, es muy importante que los familiares que vean la importancia de todo lo que podría pasar, ¿no? O sea, como bien dices, esto no es nada para asustarnos, ni para asustarlos a ustedes, pero sí es para educar. Y sí es para que vean que
que lamentablemente, y es horrible decirlo, pero sí los niños mueren. Y solamente mediante estos chequeos médicos los podemos cachar y atender oportunamente, sea cual sea la edad, ¿no? Y también, fuera, quitemos esta parte horrible del tema, pero también podemos evitar muchas enfermedades que se van a gestar en la adultez, ¿no? Cuando somos adultos y empiezan pues sí, inician en la edad, en una edad muy temprana y podemos eliminarlos totalmente, ¿no? Como es la obesidad y la diabetes o como son las enfermedades crónico-degenerativas y es simplemente con cambios de hábitos de vida, de mejorar, enseñarles nutrición, enseñarles la hidratación, enseñarles cuánto hacer ejercicio, la importancia de hacer ejercicio, de moverse. Mi hija de 3 años, que ahorita acaban de ver, todos los días me ve a hacer ejercicio, todos los días, y me dice, ¿por qué haces ejercicio siempre? ¿Por qué todos los días tienes que hacer ejercicio? ¿Por qué no lo haces una vez? O sea, ¿por qué, no? Y le digo, es que es importante hacer ejercicio diario. Entonces ella me ve y se pregunta, ¿por qué diario, no? Entonces me dice, ¿por qué no diario yo puedo jugar o estar? Bueno, claro que puede jugar, pero ella quiere jugar todo el día, todo el tiempo, para siempre. Pero es un asunto de educación, ¿no? Y si nosotros tenemos sobrepeso, si nosotros tenemos alguna enfermedad metabólica, no hay que generar esto en nuestros hijos, hay que modificarles esta manera de ver, porque somos el primer lugar mundial en obesidad infantil, doctor. Y esto es algo que tenemos que cambiar. Esto no es una cuestión del gobierno, esto no es una cuestión de solamente ponernos a dieta de vez en cuando, cambiar el etiquetado, porque poca gente ve el etiquetado nutrimental, sinceramente, ¿no? Es una cuestión de educación a los niños, educación a los padres de familia y ver y hacerles ver que un niño gordito no está bien, ¿no? O sea, un niño gordito tiene una enfermedad que se llama obesidad. Estaba hablando con un endocrinólogo y me dijo, la obesidad es una enfermedad. Nos han hecho ver que diferentes las aseguradoras, etcétera, que la obesidad no es una enfermedad y sí lo es una enfermedad. Y hay que modificarlo y hay que quitarlo, ¿no? Quitarlo de tajo y decirle que no es normal tener sobrepeso o obesidad y hay que ver cuáles son las causas de ella, ¿no, doctor? Claro, no, y como bien dices, o sea, no es culpa del gobierno, es más, ni siquiera es culpa de la industria. Ahora Sí, sí que no. McDonald's no tiene la culpa, tenemos la culpa nosotros por ir diario a McDonald's. Claro, Entonces, claro, claro. O por premiar con McDonald's. Si te portas ujú, bien, te lleva a McDonald's. Te comes sí, una no, hamburguesa. sí, y a lo mejor no está mal ir a McDonald's una vez al año, una vez al mes, o una vez cada 2 semanas, si quieres. Pero el resto de la semana, pues es una dieta regular, frutas, verduras, carne, o sea, una dieta adecuada. Y sabes qué, pues el fin de semana para despejarnos un poquito, pues vamos un ratito a McDonald's, no tiene nada de Claro, malo. O por claro, tu sí. helado al parque, vaya, hay un chorro. Pero en lugar de eso, luego hay quienes dicen, no, es que si vamos nada más una vez a la semana a McDonald's, bueno, y el resto de la semana, pues que la coca, que la marucha, que las papas, que la pizza, o sea, una dieta Claro. totalmente deshecha, por así decirlo. Entonces sí tenemos que buscarla, volvemos a lo mismo, no es culpa del gobierno, no, ni de los gobiernos anteriores tampoco, no es Es culpa que lo de convirtieron en la un asunto industria. político. Sí, Una no, enfermedad que es la enfermedad que ya nos está matando a todos los mexicanos, lo convirtieron en un asunto político cuando es un asunto de salud, ¿no? Es un asunto que lo deben tratar los médicos, no es un asunto político, no es un asunto de etiquetado, no es un asunto del gobierno ni de la industria. Es un asunto de educación. Si yo sé que fumar me hace mal, no fumo. Si yo elijo fumar, pues tienes altas probabilidades de que te dé cáncer ahora pulmonar. sí que cada quien. Cada quien. Entonces, pues, es que los niños no saben si está bien o está mal. No, pero el niño no tiene dinero para comprarlo. Es el adulto que se lo compra. Sí, no. Entonces, Y aparte, por ejemplo, mencionaba lo del etiquetado, que por ejemplo ahorita a lo mejor no sé cómo habrán estado las ventas, perdón, de Coca, de Sabritas, de todos este tipo de industrias, pero de todas formas hay quienes cada día saliendo al trabajo se van por sus 4 o 5 tacos de carnitas, o se van por su torta, o se van por su atole, o sea, y a final de cuentas ese tipo de dieta también tiene un alto contenido calórico que nos va a provocar un aumento de peso. Y como bien dices, o sea, no es de que, ay, pues
tú decides, ok, sí, yo decido, soy adulto, pero el niño no, un niño de 5 años no tiene poder de decisión de, ay, no, no voy a comer lo rico, voy a comer lo que no sabe tan rico porque es más sano. Evidentemente un niño de 5 años no lo va a decidir así. Esa decisión conlleva de los papás, Claro, inclusive en claro. algunos casos de hermanos mayores, pero realmente es de los papás. Estoy de acuerdo, 100%. Hay que educar a los papás y yo entiendo que es una cuestión multidisciplinaria que ya hablaremos específicamente de esto, pero sí, sí es un tema complicado, es un tema, pues claramente es tan complicado que no lo hemos podido solucionar, ¿no? Pero hay que trabajar en ello, no hay que quitar el dedo en el renglón. Y doctor, quiero agradecerte por este tiempo. Me encantó esta plática que tuvimos, me encantó que lo hiciste ver más como plática que algo más, que algo tan rígido como muchos, pues la verdad es que muchos de nosotros como doctores somos muy rígidos y queremos encasillarlo todo pues como si fuera un libro y los pacientes justo pues no buscan que los doctores seamos empáticos y que demos la información mucho más fácil porque pues si no acaban por no entender y por no seguir. Y este tema es básico, como bien lo vieron, es desde antes, desde que estamos en la pancita hasta que tienen 16 años, ¿no? Y se pueden evitar un chorro de enfermedades con el check-up, ¿no? Básicamente, doctor, para cerrar, mi pregunta iría encaminada a esto. El check-up, eh, ¿qué tan importante lo consideras? Y ¿cuál sería tu último mensaje como pediatra neuro, eh, para darles a la gente que te está viendo, que son 2.700 personas, cuál sería el mensaje que les quisieras dar a todos ellos? Claro, no, primero, el check-up sí es súper, 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 hiper, hiper importante. O sea, creo que no hay palabras para describirlo. Como bien dices, o sea, no es solo para ir checando de, pues está bien bonito su niño. O sea, no es solo eso, es ir viendo cómo va creciendo, cómo se va desarrollando, si hay algo que podamos agarrar a tiempo para evitar algún otro tipo de complicaciones. El ir viendo, por ejemplo, el neurodesarrollo es muy importante porque tenemos que cumplir X hito del desarrollo en esta etapa. Si no la cumplimos, tienes un tiempo como de gracia, entre comillas, después, y si no, ya después ya es un retraso y para resolverlo, pues la situación se va a volver mucho más compleja, más complicada. Claro. Y si no te sientes, y si no gateas, no te vas a poder parar, y si no te paras, no vas a poder caminar, y así subsecuentemente. Es ahora sí que una bola de nieve. Claro. Entonces, esa es la razón por la que es muy importante un chequeo, lo más regular que se pueda. Entendemos que a veces las situaciones pues, no ayudan, sobre todo ahorita con lo de la pandemia, pero sí un chequeo lo más regular para poder ir viendo cómo va este pequeño en cuestión de su crecimiento, en cuestión de su desarrollo y en cuestión integral, uno, y dos, ver si hay algo que podamos agarrar a tiempo. Y quizás que me gustaría que se queden es luego los niños, hay algo que nosotros entre broma y broma como médicos decimos, que es el síndrome de la bata blanca, que es cuando los niños te ven vestido de blanco y empiezan a llorar, se asustan, porque ya saben que el ir a médico es ir a picar, es ir a la sesión de acupuntura. Y no se trata de eso. Nosotros como médicos, digo, nosotros como pediatras, pero también un internista, un cardiólogo, un geriatra, o sea, cualquiera que estemos metidos en esto de la medicina, hicimos esto para buscar el bien de las personas. Hicimos medicina, o bueno, yo por lo menos en lo personal, hice medicina para buscar ayudar a las personas y más específicamente a mis niños, ¿sale? Un niño es lo más valioso. Yo sí creo en la teoría, creo que fue Rousseau, no me acuerdo quién de la Revolución Francesa, que nosotros nacemos puros, es la sociedad que te malea. Entonces, si no cuidamos, a lo que quiero llegar con eso, si no nos cuidamos desde chiquitos, ya todo después se va a complicar, va a ser una situación más complicada. No, esa frase no solo me gusta por la situación social, emocional, pero por la situación de vida. Si, ya, Claro.
si ya naces con una malformación y no la tratas, a lo mejor ya después va a ser más complicado, inclusive puede ser hasta mortal. Entonces, el chiste es darle con todo a los niños, darle todas las herramientas posibles, porque el fin último de la infancia es prepararlos para que ellos en un futuro puedan ser los más independientes posibles y no depender de un tercero en el partido. Claro, Y eso es lo claro, más totalmente de importante. acuerdo. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por todo, doctor. Recuerden todos los que nos están escuchando, si quieren alguna consulta, bueno, su hijo, si quieren llevar a su hijo, a su hija, a su nieto, a su sobrino, a cualquier niño con el doctor Lagunas, aquí estamos para hacer este enlace. Nosotros con gusto hacemos la conexión con el doctor. Nosotros vamos a... Como saben, siempre vamos a solucionar cualquier duda que tengan, todas las preguntas que tengan, las vamos a contestar, las vamos a, si es necesario, se las vamos a llevar al doctor para que también las conteste, si es directo a ellos, a él. Y muchas gracias por su tiempo, a todos los que nos escucharon, muchas gracias. Vamos a poner esto en el feed y en la parte de de las entrevistas para que lo estén viendo. Cualquier duda que tengan, se la daremos a ver al doctor. Y recuerden que la información es poder y la información es poder para tomar las mejores decisiones. Solamente así podemos estar sanos y mantenernos sanos. Muchas gracias por todo, doctor. No, muchas gracias por la invitación y cualquier duda, aquí estamos. Muchas gracias. Un saludo fuerte a todos y un saludo, doctor. Muchísimas gracias. Saludos a todos y a seguirse cuidando, que esto no para. Exactamente, que no ha parado. Muchas gracias. Gracias.